buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va, mis amigos de Facebook Live? Qué gusto que estén conmigo, amigos de Periscope. Muchísimo gusto de estar con ustedes una vez más. Hoy es miércoles, seguimos con un poquito de frío en todo México, Todo México está con temperaturas que normalmente no tenemos, pero bueno, aquí estamos. Gracias, Marisela, Pilar Ospina, ¿cómo estás? Ana Elizabeth Monroy, ¿qué tal desde La Rioja, Argentina? Mercedes, Merford, Oregon, buenos días desde Arequipa. Qué bueno, ya no les ha temblado, amigos de por allá. Qué bueno, Puerto Peñasco, buen día. Orlando, Santa Fe, excelente día, buen día. Texutlán. Pues hoy vamos a hablar de este modelo que les he estado hablando toda la semana de Carl Gustav Jung, Carlitos Gustavito Jung, que es el de la imaginación activa y que voy a presentar hoy. Y se los voy a presentar de una manera más ampliada, más profunda, porque vale la pena que lo empiecen a practicar. Hoy lo voy a ver a las 6 de la tarde en la ley de atracción, porque esa es una de las formas como materializamos cosas. ¿Qué tal, Pilar, Fernanda, Ana Elizabeth? Ahora te dejé más cerca el aquí a los de Facebook, que como uso mi teléfono sale muy chiquito. Buenos días desde Cancún, ¿qué tal? Desde Caracas, es un gusto desde Ecuador, para mí también, Venezuela, Tasqueña, colombiano, desde colombiano, Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Janet Saldaña acá, Lidia Aguilar. Pues miren, este tema es muy importante que pongan atención porque es clave. Es aparentemente, hasta el momento, desde Kansas, Perú, Colombia, Copacabana. Buen día, Puebla. Es una cosa que si empiezan a practicar pueden empezar a tener resultados. Es una buena propuesta de Jung y de Wolfgang Pauli, que les platicaba ayer. Y hoy les voy a platicar, no puedo darles toda la técnica. De hecho, a los que vayan al entrenamiento, ahí pueden verlo más ampliamente. Puedo presentarles las frecuencias alfa, beta, teta y todo esto. Pero bueno, les voy a platicar. Ya les dije que lo primero que tenemos que hacer es desactivar los programas que tenemos anteriores, que en programación neurolingüística se llaman virus mentales. Los virus mentales son programas que si están ahí, pues no vas a materializar nada porque son filtros. Por ejemplo, eras una niña, hablando de mujeres, eras una niña, ibas y pedías dinero a tu mamá y tu mamá te decía, yo no tengo dinero, pídele a tu papá. Entonces vas haciendo un programa que las mujeres no tienen dinero y papá sí, ibas con papá, te daba el dinero para la paleta, para el dulce y eras la niña más feliz del mundo. Y esto se repetía, mamá, dame dinero para un juguete, pídele a tu papá, ya sabes que yo no tengo dinero. Y sucede que va creciendo con un programa de que las mujeres no tienen dinero y llegan a un curso aquí y están con ganas de poner su propia empresa y están con ganas de poner su negocio, de aumentar las ventas en multinivel. No vas a poder, porque el programa es las mujeres no tienen dinero. Y cuando tienes un programa de que las mujeres no tienen dinero, ¿qué necesitas? Casarte con un hombre que te dé dinero. Y yo siempre les digo, niñas, hay préstamos bancarios con intereses más bajos. Es decir, créanme que si te casas por dinero vas a pagar intereses toda la vida. Mejor pide un préstamo bancario y te sale más barato. Entonces, no te cases por alguien solo por su dinero. Entonces, ese es un programa de la infancia. Las mujeres no tienen dinero, los hombres. Entonces, como decíamos en la semana, hay que desactivar los programas anteriores primero, porque si no, no podemos establecer la imaginación activa,
porque los programas anteriores impiden, es como un cableado equivocado y en el cerebro, y no puedes meter cosas nuevas si no quitas, descableas, pones cables diferentes. Y esto en programación neurolingüística se llama virus mentales. Son programas que te piden pasar del estado actual al estado deseado. Del estado actual al estado deseado. Estoy en una situación que no quiero estar mejor, pero ¿por qué no puedo? Porque hay programas. A veces a los hombres les dicen los papás: mira, hijo, las cosas en la vida cuestan mucho trabajo, ¿eh? Nada es fácil. No creas, tienes que dejar alma, vida y corazón, y tienes que partirte el alma. Ganarás el pan con el sudor de su frente. Y entonces las personas, los hombres, dicen: no puede ser. Y les pasa así, ¿no? No sé si han visto, compañeros, vas ganando buen dinero y dices: algo va a salir mal porque me está yendo muy bien. Entonces son cableados equivocados. Hay muchos programas, ¿no? El dinero, el hombre y el dinero, el hombre vive por y para el dinero, la mujer, el dinero no es tan importante, hay cosas más importantes, etcétera, etcétera. Entonces, primero vamos a desactivar el anterior. Hola, Jorge, Darío, Vero. Entonces, este tema de la imaginación activa consiste en proyectar la realidad de cierta manera, la realidad que quieres en tu mente, de cierta manera, usando toda tu neurología para modificar el entorno físico, para generar un colapso cuántico, un colapso de onda que se llama. Ya que la física cuántica, como les decía, ha demostrado, estoy hablando de física cuántica, que el comportamiento de las partículas atómicas que forman una realidad se modifican por la influencia del observador. Y puedes lograr eso. Sí, que bueno, mira, aquí ya lo ha logrado, claro. Sí. Entonces, esto significa que si cambias tu forma de, con lo que se llama lo que proponía Carl Jung y Pauli, si cambias esto con imaginación activa, ahorita te voy a explicar en qué consiste, el orden físico sería diferente y podrías lograr resultados. Albert Muñoz, ¿qué tal? Irvan Morales. Entonces, la sincronicidad famosa de Jung y Pauli, Premio Nobel de Física, significa utilizar todo tu mente para modificar los factores y que dejen de ser aleatorios, y hacer un acto de voluntad para lograr lo que deseas. Y de esto voy a hablar precisamente en la tarde. En resumen, la sincronicidad es la chispa energética que va a crear lo que se llama un colapso cuántico o colapso de onda, que lo voy a explicar también más ampliamente esta tarde. Cuando se da ese colapso cuántico, colapso de onda, aparece la realidad que debe de aparecer. Eran las partículas enviadas en una forma o en otra a través de la doble rejilla, y eso se llama colapso cuántico. Así que esto vamos a hablar en la tarde. Entonces, consiste, y quiero abundar en esto, en pensar de una manera muy focalizada, como si fuera un rayo láser tu pensamiento, para formar este colapso cuántico o colapso de onda. Entonces, el pensamiento sincrónico sería el pensamiento consciente más la imaginación activa, y esto va a generar, en resumen, una reprogramación mental. 6 de la tarde, hoy estoy hablando de la sincronicidad, le estoy llamando la magia de la abundancia, porque en realidad eso es lo que va a pasar. Entonces, ya sabemos que la sincronicidad va a generar una poderosa conexión entre la mente humana y el universo cuántico. Entonces, esta es la mejor herramienta que presentaba Jung, y el físico cuántico, no era tanto nada más cuántico, era un físico premio Nobel, Wolfgang Pauli, para que la persona active algo. Decía Pauli y decía Jung: todos tenemos ese poder, materializamos, hacemos nuestros deseos realidad. Tú lo has vivido, estás pensando en una persona y te llama, ¿sí o no? Estás pensando y dices: ¡ay, me ganaste la llamada! O ya tenía 2 días pensando en ti, te invoqué, ¿no? Estás haciendo eso. Eso es interesante.
Entonces, fíjate que la transmisión no la puedo hacer por Periscope porque no admite las filminas. En cambio, en Facebook Live sí se puede porque sí admite filminas, ¿ok? Es una cosa que esta plataforma Periscope necesita incorporar. Y decía Jung y decía Pauli que esa capacidad de materializar algo, la mayoría de las personas los tiene infrautilizado, pero todos lo hemos vivido. Piensas en alguien y estás parado en el alto y pasa esa persona enfrente y dices, no puede ser, estaba pensando en esa persona. Quieres algo y como que aparece como por arte de magia, ¿no? De veras, a veces dices, ay, se me antoja una pizza, tengo muchas ganas de una pizza, y al otro llega el hermano con un pedazo de pizza y dices, no puede ser, justo quería pizza. Eso lo has vivido. También lo has vivido en cosas donde logras algo más en el trabajo, en el dinero, en las ventas, y esto es cierto, influyes en la realidad. Decía Pauli y decía Jung que la mente puede influir en el inconsciente colectivo, pero también el inconsciente colectivo puede influir en la mente. Por eso nos pasan tantas noticias de miedo, de susto, de crisis, de cosas muy fuertes para que todo el mundo empiece a pensar en crisis y entonces se genera en el inconsciente colectivo este problema. Nos hacen creer que no hay trabajo, que hay escasez de dinero, que hay devaluación, que el petróleo, que los políticos y todo. Y se crea un miedo colectivo que genera un inconsciente colectivo que afecta a nuestra conciencia. Pero lo que decía Jung y Pauli también lo podemos hacer al revés. Si hubiera un grupo de personas haciendo un pensamiento diferente, influiríamos en el inconsciente colectivo de los demás. El problema es que cuando tú aceptas que hay crisis, que no hay trabajo, que está difícil, entonces te conviertes en una víctima, y una víctima de las circunstancias, no puedes hacer nada. Entonces, se puedes afectar la realidad, como decía Jung y Pauli, si creas una realidad paralela en tu mente. Una realidad paralela en tu mente. Y a esto le llamaron imaginación activa. Esto es lo que se llama imaginación activa. Sin embargo, para que se dé la imaginación activa, tienes que estar en una frecuencia cerebral que se llama teta, que es como hipnosis o sueño ligero. Es hipnosis, es cuando te estás quedando ya dormido o prácticamente ya estás dormido, pero todavía como que tienes un poquito de conciencia. Eso es como la hipnosis, se dan las ondas teta. Acuérdate, está la beta, que es la que estamos ahorita platicando tú y yo, son más o menos 20 ciclos. Se da la onda alfa, que es más o menos 10, que es la meditación, la oración, etcétera. Y de ahí para abajo ya empiezas a entrar en teta y delta. Y delta es sueño profundo. Pero antes del sueño profundo delta hay el teta, que es una cosa donde ya estás dormido, pero todavía tienes tantita conciencia. Entonces, ¿cómo puedes entrar en ondas teta? Entonces, si entras en ondas teta y en esa frecuencia generas la imaginación activa, entonces vas a tener resultados impresionantes. En onda teta puedes estar entre 7 y 4, o sea, puedes bajar hasta 4, hasta 5. Acuérdate, alfa era 10, y ya delta, pues puedes bajar hasta 1 o menos de 1, o sea, está bien interesante. Y eso es cuando tienes el sueño paradoxal, así se le llama el sueño, cuando sueñas, tienes un sueño, y los sueños son más o menos cada 70 minutos. Entonces, la frecuencia teta se requiere para lo que se llama la imaginación activa, que ya la probaba este físico premio Nobel Wolfgang Pauli y Jung, Carl Gustav Jung, como la forma de materializar tus deseos. Y bueno, es bien interesante, ¿no?
Fíjate, Joe Dispenza, que es una de las personas que también me ha aterrizado en estos conceptos. Te decía que no lo conocí en Cancún y tuve la oportunidad de platicar tras bambalinas con él. Y no, está pesado, se trae muy bien y la conferencia estuvo espectacular. Él dice que el pensamiento crea la experiencia, así de simple. El pensamiento crea la experiencia. Alguien decía, somos lo que pensamos. Sí, eso también lo maneja Joe Dispenza. Como el hombre piensa, así es su vida. Hay muchos pensamientos filosóficos en ese sentido. Y lo que te están diciendo ahora con la física cuántica es que esos pensamientos crean una realidad para ti. ¿Sí? Hay gente que dice que inclusive estamos en una Matrix y esa Matrix responde a tus pensamientos y puedes vivir una realidad muy buena o puedes vivir una realidad muy mala porque tú puedes afectar la Matrix. Entonces, la magia que decimos es un mago de las ventas, el mago de las finanzas, el mago de la medicina, el mago de la comunicación, el mago de la cirugía. Esas gentes que tienen una habilidad impresionante para desarrollar algo y que son magos y consecuentemente pues el mejor cirujano gana dinero, el mejor vendedor gana dinero, etcétera. No es más que la ciencia de la imaginación considerando las fuerzas vitales del universo. ¿Sí? El mago de la PNL. De hecho, fíjense que el primer libro que sacaron Grinder y Bandler se llama La estructura de la magia. La estructura de la magia, en donde explican que no hay magos precisamente, sino que el mago de las ventas tiene una estructura, el mago de las finanzas tiene una estructura, el mago de la comunicación tiene una estructura. Y entonces ellos explicaron eso, y voy a hablar de esto también en la tarde. Entonces el pensamiento sincrónico se requiere que se active a través de estar pensando en ello con mucha intensidad en frecuencia alfa. Entonces, si te quisiera dar un ejemplo, así como para que lo vivas, lo practiques, es crea en tu cabeza la imagen de ti mismo, disfrutando intensamente de lo que deseas, como si fuera una realidad. Jung decía, como si fuera un sueño del futuro, como si estuvieras evocando algo que ya viviste, pero no del pasado, del futuro. Él tenía una frase muy bonita que se llama un sueño del futuro. Y es interesante, sí, a las 11 de la mañana. Entonces, la repetición del sábado. Entonces, hoy les voy a presentar ampliamente esto y vamos a hablar de cómo lograrlo. Y van a ver qué interesante porque voy a desarrollar un concepto y lo voy a presentar. Y si tú creas algo y le metes ondas teta, se da aquello de que para la mente es lo mismo pensar que hacer, pero ya no solamente para la mente, sino que para el universo es lo mismo pensar que hacer. Y si eso lo haces con frecuencia, el tiempo necesario, vas a crear un nuevo cableado, unas nuevas conexiones neuronales y vas a dejar de usar los virus mentales. Entonces, en la tarde les voy a presentar esto, les voy a dar los pasos, les voy a explicar un poco cómo relajarte, cómo hacer una pequeña relajación sin llegar al yoga, sin llegar a la meditación más avanzada, una pequeña relajación y luego cómo vas a hacer el proceso para empezar a trabajar lo que Jung y Pauli llaman imaginación activa. Esto que te acabo de decir, nosotros lo manejamos en visual, sensorial, auditivo. Lo he dicho, la ley de atracción no funciona mientras no sientas intensamente en tu cuerpo la vibración. La imaginación activa hace eso. Lo que decía Jung es una explicación más profunda, es que cuando estás visualizando, sintiendo y escuchando las tres cosas y estás intensamente sintiéndolo, en ese momento hay el sistema nervioso, el cerebro, afecta a toda la red neuronal
y va por tus brazos, por tus piernas, por tus pies, por tu estómago, todo, esa enorme vibración. Y lo que explica la ley de atracción, el secreto, es que la vibración que envías al universo sintoniza con una vibración similar y el universo conspira para darte lo que quieres. Y que esto es para bien y para mal. Es decir, si vibras con carencia, pues sí, trae carencia a tu vida. Si vibras con desamor, pues sí, traes desamor a tu vida. Si vibras en el miedo, pues traes eventos que te van a estar asustando. Entonces, dice, la ley de atracción está funcionando y no analiza. ¿Y este tonto para qué está vibrando en el miedo? No, simplemente te manda el miedo. ¿Y este burro para qué está vibrando en la carencia? Te la manda. Y también lo bueno. Entonces, tristemente, estamos muy acostumbrados a estar trabajando en frecuencias vibracionales muy bajas, el desamor, el miedo, el susto. Por la televisión hay crisis, el dólar, la energía, el empleo, no hay trabajo. Entonces vibras en una frecuencia muy de miedo y atraes eventos así. Entonces, se le muere el gato a la persona, un gato, su mascota. ¡Ay, mi gato! Y empieza a vibrar en la tristeza, en el dolor, en la separación. Pero no se queda ahí un día ni dos. Ya pasaron 2 meses y sigue, mi gato. Y cada vez que llega a su casa y no escucha al gatito, vibra en la frecuencia de la tristeza. Y a los 15, 20 días lo corren del trabajo. ¡Ay, me corrieron del trabajo! Se murió mi gato y ahora me corren del trabajo. Y sigues vibrando en la experiencia del negativa, digamos, pues de la tristeza, del dolor y de la pérdida. Y a los 2 meses se muere tu abuelita. Se murió mi abuelita. Primero mi gato, me corren del trabajo, ahora mi abuelita. Y párale, porque esto va a continuar, ¿eh? Si no le paras, esto va a continuar. ¿Por qué? Porque estás vibrando en esa frecuencia. Pauli y Jung decían, estás haciendo la imaginación activa, pero en contra. La estás haciendo perfecta, pero al revés, y te acuestas pensando en el gato, pensando en el trabajo, pensando en la abuela, pensando en la tristeza, y vas a entrar a frecuencias alfa en el momento en que te estás durmiendo, pensando en la pérdida, pensando en la abuela que se murió, pensando en el trabajo que perdiste, ¡pum!, creas más emociones negativas. Ay, no, si somos, le decía Waslavi, el arte de amargarse la vida. Porque hay que ser un artista para hacerlo. Entonces, es interesante. Por favor, saludos, Heidi. Por favor, no se pierdan esta tarde a las 6. Voy a estar en vivo, ¿eh? Voy a estar en vivo aquí sentado en este escritorio, transmitiendo esto que se llama la magia de la abundancia. Y luego ya me voy un poquito a la ley de atracción, un poquito, no lo voy a tocar ahora, ya nada más para juntarlo como la pieza que encaja en el rompecabezas, con Pauli y Jung a la ley de atracción, y van a ver cómo al final van a tener ya herramientas para empezar a acostarse todos los días pensando que tu último pensamiento antes de dormir sea positivo. Sea positivo. No te duermas diciendo, ay, a ver cómo le hago para pagar las tarjetas de crédito. Ay, a ver cómo le hago para pagar la colegiatura de los chamacos. Ay, a ver cómo le hago para no estar enfermo. No, que tu último pensamiento sea intensamente lo que quieres lograr. Jesús enseñaba, pide y se te concederá. Y regocijaos como si ya lo tuvieras. Y fíjate lo que decían Pauli y Jung. Haz la imagen de ti mismo, logrando lo que deseas, y vive intensamente como si fuera un sueño del futuro. Pide y se te concederá, y regocijaos como si ya lo hubieras recibido. Y esa es la parte que falta, el regocijo de haberlo recibido.
Ok, muchas gracias amigos, los espero a las 6 de la tarde. Ahora sí que invita a tus cuates, invita a tu familia, háblale a tu cuñado, háblale a tu primo, que no, por ningún motivo se puede perder el seminario a las 6 de la tarde, la magia de la abundancia. Va a estar bastante interesante, lo he preparado con muchísimo gusto, con muchísimo amor, con una vibra de mucho amor para ustedes. Tengo toda la semana trabajando en él, ¿no? Desde la semana pasada, y todavía me faltan 2, 3 filminas que ahorita que termine las arreglo. Ya sabes que sí, por supuesto, al final les hago la invitación a que sean alumnos de la escuela y demás, pero el contenido inicial totalmente bien. Y bueno, las personas que se inscriben a la escuela, eso sí van a tener un beneficio que van a ver qué interesante, porque les voy a hacer yo directamente la meditación, la llevada, la hipnosis a frecuencia alfa, y voy a regalarles a los que se inscriban un CD, un audio de lograr tus metas, para que nos enfoquemos en el proceso de imaginación activa. Nos vemos a las 6 de la tarde. No me fallen, chamacos. Decía el tío Gamboín, a ver quién falla, ustedes o yo. El tío Gamboín era un personaje que cuando éramos niños era de la televisión mexicana y decía, a ver quién falla, chamacos, sobrinos, ustedes o yo. Bye, bye. Nos vemos, amigos de Periscope. Ojalá nos veamos ahí. Bye, bye. Nos vemos a las 6. No se lo pierdan por ningún motivo. Ese sí lo transmitimos por Facebook Live y lo vamos a transmitir por PNL TV también. Gracias. Compartan, amigos, para que mucha gente nos acompañe. Bye, bye.